Hola. Buenas. Hola. Saludos a todos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Buenas todos. tardes. María Carolina, Soy muy María buenas tardes. Carolina Estamos Ortegón. contigo. Todos ya. Gracias. Muy bien, bienvenidos a todos. Como les decía, soy María Carolina Ortegón de Red Familia Colombia y su movimiento de padres Un Paso al Frente. Estamos muy emocionados de conmemorar el 10 de agosto a través de este conversatorio con la participación de estas tres figuras tan destacadas en América Latina en el tema de los derechos humanos y de la libertad para educar, como son nuestros tres invitados de hoy. Hoy por cuarto año, como vieron ustedes en los videos, conmemoramos un evento sin precedentes en la historia de Colombia. Más de 2 millones de ciudadanos, padres de familia, educadores y miembros de instituciones educativas y de organizaciones de distintos credos, religiones y filiación política. Y esto fue en más de 80 ciudades y municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Salimos a las calles a exigirle al Estado respetar el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, de acuerdo a sus valores y creencias propias. En esa ocasión lo que pedíamos era que se aboliera la ideología de género de las cartillas y de los manuales de convivencia propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Exigimos también respeto y protección a la familia natural. Pues gracias a la fuerza de esa unión, logramos la renuncia de la entonces ministra Parodi, la protección de la autonomía educativa y la abolición de las cartillas del Ministerio de Educación Nacional. Todo esto, pues, a los colombianos nos llena de un sentido de patriotismo, de amor por la familia y por las futuras generaciones de colombianos. Pero bueno, todos ustedes, antes de empezar con nuestros invitados, quiero por favor pedirles que enviemos esta transmisión a sus esposos, a sus hijos, a sus muros en Facebook. Realmente todos estamos unidos. Bienvenidos, por favor, transmitan ya este link a todas sus redes. Bien, ahora Carmen Gallego, quien hoy nos acompaña por el Congreso Internacional de Familia, CIFA, ella nos va a presentar nuestros invitados especiales de este día. Adelante, Carmen. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta tarde en vivo. Para algunos van a ser luego mañana, tarde o noche. Pero estamos muy felices con nuestros invitados en este día, en esta oportunidad. La verdad, nos sentimos supremamente privilegiados por tenerles a ustedes, por haber aceptado esta invitación. Somos sus fans, los seguimos en las redes. Hemos visto, por supuesto, su gran aporte a nuestro continente y por eso les hemos invitado para este día, un día muy especial para nosotros. Bueno, les presento en primer lugar a Rodrigo Iván Cortés de México, del Distrito Federal, presidente y cofundador del Frente Nacional por la Familia. Muy importante esta plataforma ha sido en los últimos años. Vicepresidente de la Political Network for Values, cofundador del Instituto de Análisis de Políticas de la Familia, catedrático universitario, licenciado en Filosofía, magíster en Administración Pública, máster y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, autor junto con otros prestigiosos autores del libro Pandemonium, el cual lo hemos disfrutado y lo hemos pasado por todas partes. Este es un análisis crítico de la pandemia, no dejen de verlo, en serio. Entonces, gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Ya va María Carolina ahorita a hacerte tus preguntas. También les quiero presentar a Mamela Fiallo Flor de Ecuador, mi segundo país, así que muy feliz con ella. Es profesora universitaria, columnista de Pan Am Post, una
una columna que yo he disfrutado demasiado. Gracias, Mamela, por ser una periodista exacta, precisa y relevante. Forma parte del equipo de la Fundación Libre. Ahora mismo es asesora académica del Instituto Fernando de la Mora con sede en Paraguay y también de la Fundación Latinoamericana Libre con sede en Quito. De lujo, nuestros dos invitados. Ahora les paso otro personaje de lujo, otro invitado muy especial para nosotros, de Argentina, pero actualmente residente en Canadá. No estoy muy segura por el tema de la pandemia. ¿Dónde estás, Pablo? Pablo Muñoz Iturrieta. Desde hace varios años está sirviendo desde Canadá. Sí. Sí. Doctor en Filosofía Política y Legal. Posee un máster en Psicología Filosófica y varios estudios de posgrado. Autor del libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. ¡Wow! Estoy que me lo leo ya. Apenas lo descubrí esta semana. En el 2018 ganó el Charles Taylor Prize de Canadá. Así que como ustedes pueden ver, tenemos en ese momento una maravilla de invitados. Muchas gracias por estar aquí, por sacar su tiempo en este día. Y quiero dejarles con María Carolina Ortegón, directora de la Red Familia Colombia, representando también un paso al frente, dos plataformas muy importantes que han sido parte, digamos, de todo este gran movimiento en los últimos años, entre otras muchas organizaciones que se han unido a esta convocatoria. Congreso Internacional de Familia, un paso al frente y Red Familia Colombia son parte de los organizadores de este hermoso día. Y representan más o menos entre 18, 20, 25 organizaciones en diferentes lugares de este país. Entonces, bienvenidos y estamos con ustedes. María Carolina. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, Rodrigo, Iván y todos los que nos escuchan, pues resulta que después del 10 de agosto de 2016 siguió implementándose el enfoque de género en el sistema educativo nacional. Y esto era a través del Programa Nacional de Educación, que se llama Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional. Ante esta situación, un grupo de padres de familia se reunió y decidieron hacer un pronunciamiento ante la opinión pública y produjeron el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar. Más de 60 organizaciones en ese momento, nacionales e internacionales, se adhirieron en ese entonces al Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, que se lanzó en un acto oficial en el Congreso Nacional de la República de Colombia. Hoy el manifiesto cuenta con alrededor de 200 organizaciones internacionales y nacionales que se adhieren, las cuales representan a su vez a más de 3.000 organizaciones. Todo esto ha contribuido a que Colombia se convierta en paradigma mundial en la lucha por la libertad para educar, como bien lo afirma Luis Lozada Pescador, director de CitizenCo. Rodrigo Iván, yo quiero preguntarte, en la lucha de México por la libertad para educar, ¿qué experiencias quisieras resaltar y compartir para América Latina? Hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes, Carolina y todos los que nos acompañan, Carmen, Pablo, Mamela, Edgar. Para México fue muy importante también el 2016, nada más que en vez de agosto fue septiembre. Y en septiembre, el presidente de la República, de la noche a la mañana, en ese entonces Enrique Peña Nieto, se le ocurrió que tenía que cambiar la política interior y exterior de México para subordinarla a la ideología de género y que tenía que cambiarle la constitución a todos los mexicanos para vaciar de contenido la institución matrimonial y de esta manera meter un torrente impresionante de ideología a las familias, a la educación y sobre todo a los más pequeños. Es así como surge el Frente Nacional por la Familia como una respuesta
de las familias ante este intento totalitario de imposición ideológica por parte de ese gobierno. Es entonces que hacemos manifestaciones, marchas de manera simultánea en todos los estados de la República, todos, y en las principales ciudades de todo México. También hicimos una gran marcha nacional que pues ha sido pues, de las más impresionantes y que gracias a Dios a la participación de muchísimas personas, grupos, asociaciones, movimientos, iglesias, se pudo parar esa reforma constitucional. Me tocó poder platicar con el líder de la bancada del partido oficial, el de la mayoría, el de ese presidente de la República, para decirnos, ya, entendimos el mensaje, el presidente se equivocó, borrón y cuenta nueva, listo. Y se logró parar esa reforma. Esto pues dio pie a que se generara el Frente Nacional por la Familia. Entonces se activó lo que llamamos la ciudadanía de la familia y de entonces a la fecha hemos seguido combatiendo esos afanes totalitarios de gobiernos como ese que lamentablemente hoy siguen en México bajo otros rostros. Y eso que quiso hacer Enrique Peña Nieto con un gobierno del PRI, cambió de partido, cambió de presidente y ahora tenemos que el gobierno que se supone que era lo más contrario a ese régimen del PRI, viene también a obedecer esa agenda global para atacar la vida, la familia y las libertades a través de la promoción agresivísima del aborto, de la ideología de género y en contra de las libertades fundamentales y de manera marcada en contra del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Tenemos hoy en día que eso que no logró el gobierno anterior, de una manera obcecada, obsesionada, agresiva, lo trata de hacer el gobierno actual, que no llegó al poder con esos postulados, llegó con otros, pero llegando se puso a darle con estas cuestiones de una manera muy, muy feroz. Entonces, hoy en día tenemos también otra vez que ejercer toda la ciudadanía de la familia que podamos, porque están las amenazas a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales. Gracias, Rodrigo Iván. Bueno, pues saben que en toda Latinoamérica, el Manifiesto Internacional para apoyar toda esta gestión, porque como tú dices, esta es una guerra completa. Ha habido batallas que hemos logrado ganar, pero la guerra continúa. Quisiera que ahora habláramos del PIN parental, Rodrigo Iván. Como tú sabes, se trata pues de un documento que hace efectivo un derecho fundamental, el de objeción de conciencia para los padres de familia. Y es una carta, en términos muy sencillos, para los que no lo conocen, es una carta donde el padre o madre, el tutor o acudiente, solicita a la institución educativa que sin su consentimiento previo, su hijo o hija no puede asistir a ninguna actividad, taller, conferencia, charla, etcétera, que sea realizada por el colegio o por cualquier ente externo relacionada con temas de formación en sexualidad, moral, construcción de ciudadanía o los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. Bueno, Rodrigo Iván, en España tú has visto cómo el PIN parental se ha convertido en un instrumento claramente de lucha política, en la lucha por la libertad para educar. ¿Tú cómo crees, cómo ves que se debería emplear estratégicamente el PIN parental en Latinoamérica? Hay que partir de que la educación se da en comunidad. Esa comunidad educativa tiene como miembros insustituibles a tres grandes elementos. Primero, los padres de familia. Segundo, los hijos, que a su vez son alumnos. Tercero,
lo que son los maestros y las directivas escolares. Los tres son parte sustancial de esa comunidad. Y es una comunidad que tiene que ser corresponsable entonces en la educación y la superación de los chamacos, como decimos en México. Esta corresponsabilidad implica que debe haber una libertad, porque no hay responsabilidad si no hay libertad. Y si hay esa libertad y si hay esa responsabilidad es porque hay derechos y hay obligaciones. Y resulta que en el marco del derecho internacional tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice varias cosas muy puntuales respecto a esto. Por un lado, que la familia es una institución natural, la cual debe ser apoyada, protegida y respetada por los estados y la sociedad. También dice que en la educación de los hijos, quien tiene el derecho preferente para esa educación, para escoger esa educación, para velar por esa educación y los derechos de los niños según su etapa de crecimiento, son los padres de familia. Y si nos vamos a lo regional, podemos ver en el Pacto de San José elementos así también. Y si nos vamos a lo nacional, en cada una de las naciones, vamos a encontrar que se dice exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que tenemos? Gobiernos como el de México, que tiene como modelo al gobierno de España. Hay que ubicar que el gobierno español actual, el de los Picapiedra, porque es Pedro y Pablo, que se comportan como cavernícolas, es un gobierno socialista comunista. Esa es su alianza. Propiamente hablando, son un partido socialista y un partido comunista. Y para más claridad aún, el partido de Unidas Podemos, porque ahora sí se llama, es un partido que llegó ahí a donde está gracias al financiamiento y el apoyo de dos regímenes, el chavista de Venezuela y el de los ayatolas de Irán. Como ustedes ubicarán, hombre, no es que se destaquen por respetar mucho las libertades. Son, por lo tanto, un gobierno perfectamente autoritario que trata de imponer la ideología de género a rajatabla. En España, legisladores valientes del partido Vox ubicaron un mecanismo para poder ejercer ese derecho fundamental preferente de los padres para educar a sus hijos ante una agresividad de ideología de género. Y esto es ley en la Comunidad de Valencia y está fuertemente atacado por ese gobierno. En México, para poner un ejemplo concretísimo y que lo sufrimos todos los días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene una perspectiva de cavernícola, porque no solo tiene de modelo a Pablo y Pedro, el socialismo comunismo de España, sino que también tiene en la cabeza, porque lo dice a cada rato, a Plutarco Elías Calles, a Fidel Castro, a Chávez, a Stalin, que normalmente repetían algo, que los hijos de su país no son de los padres, ni de los ministros de culto, ni de nadie más que del Estado y del partido. Eso en México, la actual secretaria de Gobernación le llama la rectoría del Estado. Y le causa urticaria y un enojo furibundo si alguien siquiera osa mencionar lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos con respecto al derecho preferente de los padres de familia. Y ataca furibundamente. Entonces tenemos un reto mayúsculo, no solo en México, no solo en España, porque esta agenda es global, es una agenda globalista, en donde tú puedes verlo en Colombia, lo puedes ver en cualquier país que agarres, están tratando de quitar de la ecuación educativa, de quitar de la comunidad educativa a los padres de familia. Y los gobiernos pretenden ser el padre y la madre de todos los pobladores. Pues desde la ciudadanía de la familia tenemos que decirles que no,
que nuestros hijos no son huérfanos, que nuestros hijos tienen padre y madre, y que como padre y madre vamos a luchar por ejercer ese derecho de ver, de educar a nuestros hijos e impedir que nos los ideologicen de una manera agresiva, abusiva, totalitaria, como lo están haciendo a través de lo que es la ideología de género. Y por lo tanto, tenemos que luchar por dos cosas. Número uno, que se exprese de manera más clara en cada uno de los ordenamientos locales ese derecho preferente de los padres en la educación de los hijos. Y dos, que se verbalice de la manera que sea más adecuada, que se le ponga el nombre que se desee, que si PIN parental, que si manera práctica para ejercer derechos fundamentales, como se guste, pero tiene que haber el mecanismo para que los padres de familia puedan, uno, conocer qué se le está dando en materia sexual o religiosa, y dos, que puedan ejercer ese derecho a decir, a esa clase no va mi hijo, y que no puedan ejercer violencia en contra de este derecho fundamental. Y es algo en lo que nos tenemos que unir todos, porque la agenda globalista es sumamente agresiva y nosotros tenemos que echarle muchas ganas para defender a nuestros hijos. Muchas gracias, Rodrigo Iván. Ganas, me quedó sonando la palabra cavernícola y definitivamente se nota tu pasión por este tema. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle a Mamela dos cositas en este momento. Mamela, pensando en esto del control de las organizaciones internacionales, o sea, el impacto del globalismo, yo estuve viendo una entrevista tuya sobre este tema y realmente este tema se ha exacerbado con lo de la pandemia, evidentemente, y de hecho en Pandemonium aparece eso. Quisiera preguntarte, Mamela, a la luz de este panorama, ¿qué es lo que debemos comprender como padres, educadores y líderes? Pensando en el tema de la libertad para educar, ¿qué es lo que te parece central? Tú eres alguien que trabaja por los libertarios, por la libertad y por la conciencia. Entonces, ¿qué deberíamos pensar de una forma muy clara sobre el tema de la libertad? ¿Por qué estamos perdiendo la libertad? Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación y por considerar valiosa mi opinión. En mi repertorio está que soy cofundadora del Partido Libertario Cubano y creo que es el ejemplo más palpable que tenemos en la región. En Cuba no existe educación privada, solo educación del Estado. Y desde la temprana edad de 7 años los niños deben jurar seremos como el Che. Y en ese sentido, en Cuba, el homeschooling, o sea, educar en casa, es prohibido. Y en particular los cristianos son los más perseguidos en ese sentido, porque no solo educan a sus hijos, sino que incluso educan a niños de la comunidad y están presos. O sea, por ser profesor particular en Cuba, la pena es prisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que concientizar que la libertad se pierde si no se cuida. Y Cuba es el mejor ejemplo en la región. Desde Ecuador, les puedo dar el triste ejemplo, y en ese sentido, el laicismo hay que realmente considerarlo, porque la diferencia entre laico y laicista es enorme, porque una cosa es no creer y otra cosa es llevarlo precisamente al Estado. Y eso es algo, y agradezco que Rodrigo mencionó el comunismo. En el tiempo de nuestros abuelos, era lo lógico enfrentar al comunismo precisamente por su carácter ateo y persecutorio a la religión, cosa que hoy los defensores de la libertad no tienen muy claro. Y en ese sentido, en Ecuador, en el 2018, el Estado se declaró a sí mismo salvador externo. La palabra salvador, a mi criterio, tiene un carácter metafísico, teológico muy, muy profundo, porque es otorgarle al Estado un rol mesiánico. Y se implementó precisamente en materia de educación sexual. Entonces, en caso que los padres no quieran que sus hijos tengan educación sexual ideologizada, el Estado se proclama salvador externo. Entonces, en ese sentido, invito a quienes nos escuchan a ser conscientes de la gran debilidad de la democracia representativa. Y esa es que delegamos nuestra potestad ciudadana a nuestros legisladores y representantes y pasan cosas como esta, que uno ni se entera. Entonces, en ese sentido, invito a quienes nos escuchan a ser ciudadanos activos, tal como lo hicieron nuestros vecinos colombianos,
que llevaron a las calles esta protesta tan fuerte, lo mismo en México, y justamente para frenar, porque hay una falla de concepción cívica que no vemos que los empleados públicos son lo que su nombre indica, nuestros empleados. Nosotros pagamos su sueldo y nosotros tenemos un rol y un deber moral de ser mejores fiscalizadores. Entonces, en ese sentido, no ser pasivos, ser activos en nuestro rol como padres, como ciudadanos, y no permitir esta avanzada. Y, por supuesto, en la pandemia, y en ese sentido Ecuador fue muy activo también. No sé si están al tanto, pero la ONU pretendía imponer el aborto en parte de la agenda del alivio para el coronavirus. Y en el caso de Ecuador, que fue el país que al menos mediáticamente más afectado, y enhorabuena lo enfrentamos. Y en ese sentido yo creo que hay que rescatar que hasta noviembre, y esperemos continúe, en Estados Unidos tenemos un gran aliado en ese sentido. Brasil y Estados Unidos con Trump y Bolsonaro han sido un freno muy fuerte a todo esto. Apoyaron al bloque africano para que no sea, porque justamente en los países más pobres es donde se pretendía imponer eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera libertad es la conciencia la que se debe resguardar, porque si pueden controlar cómo piensas, pueden controlar lo que dices, y en ese sentido la ideología de género es tan peligrosa porque regula hasta cómo hablamos. Entonces, yo como profesora de lengua lo enfrento día a día. Entonces, realmente nuestro rol es muy, muy profundo, porque no podemos permitir que lleguen hasta nuestra lengua, en todo el sentido de la palabra, física y mental. Entonces, nosotros que tenemos una lengua tan rica que nos comunica de un punto del continente al otro, debemos realmente honrar nuestra herencia y dejarlo a nuestra descendencia. Y tenemos el único idioma que tiene Real Academia, entonces en ese sentido hasta tenemos un patrón y un estándar a seguir. Entonces en ese sentido invito realmente a quienes nos escuchan a entender la responsabilidad que tienen. No sé si es su intención politizarlo, pero a mí me gusta hacer el paralelo que la izquierda piensa en función de derechos, que es ¿qué me van a dar? Mientras que la derecha piensa en función de deberes, ¿qué debo hacer yo? Entonces, en ese sentido, es la diferencia entre una ideología infantil, adolescente y de berrinche, de la de adultos que saben lo que tienen que hacer para gestar cambios reales. Y en realidad, al final del día, lo que divide estas dos ideologías es, por un lado, que el humano es el problema y controlar y reducir nuestra población es la solución, mientras que el otro entiende que el humano es la solución. Y por eso tenemos el deber de resguardar a nuestra humanidad, a nuestra descendencia y, por supuesto, honrar de dónde venimos. Gracias, Mamela. Yo quise invitarte y te invitamos como grupo porque propuse esto precisamente porque te veo como un ejemplo de alguien joven, de esta nueva generación. Los otros también son jóvenes, por supuesto, pero realmente creo que representas algo muy importante para este momento. Una de mis inquietudes como investigadora, como terapeuta en este tema de padres de hijos pequeños, y esta es una pregunta orientada a nuestros padres millennials. Y realmente es muy importante este tema porque lo que hemos notado es que hay falsas dicotomías en este momento creadas por estos discursos politizados progresistas. Por ejemplo, debemos preocuparnos por el planeta, pero estar de acuerdo con el control de población, ¿no? A través del aborto. Debemos ser abiertos e inclusivos, pero si alguien dice una cosa distinta a lo que yo creo, le ponemos un fake news, por supuesto, para desacreditarlo y sacarlo del ya nos ha pasado. Otro dilema puede ser, por ejemplo, el hecho de que queremos ser inclusivos, pero atacamos de una manera violenta a los que no piensan como nosotros. Creemos, y una de las cosas más delicadas para mí en este momento es que creemos estar bien informados, pero solamente vemos las redes de nuestros amigos o el Instagram, especialmente Instagram, de lo popular, de lo que está políticamente correcto. Entonces, como joven, tú, ¿cómo crees que podemos, sabiendo que tú luchas por la libertad, pero también tienes una posición muy empática con esta generación, cómo hacemos para ayudarles a crear conciencia crítica y que escuchen cosas como estas y no digan, ay no, yo no quiero saber nada de esto? Eso es lo que nos ha pasado realmente. Bueno, en ese sentido, una pequeña aclaración.
Yo soy investigadora de la Fundación Libre de Argentina, presidida por Agustín Laje y portavoz del Movimiento Libres de Argentina. Tanto libertad, libre, que se confunden entre países. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sí creo el trabajo que hemos hecho con Laje, Horacio, todos en el equipo, es precisamente cosechar el espíritu joven, porque el espíritu joven es el de rebeldía y nosotros hoy somos los antisistema, porque no hay nada más pro sistema que desde la reproducción regulada, el control total. Esta ideología pretende lo opuesto a lo que decía la canción de Pink Floyd, la de Another Brick in the Wall, que era todos normados, todos obedientes, todos sumisos. O sea, son la antítesis del espíritu del joven. Entonces nosotros debemos canalizar esa pasión, esas ganas por un cambio, porque un cambio para bien, porque no todo cambio es para bien, y ser sensatos, porque a los jóvenes les gustan las cosas de frente. Entonces, decir las cosas de frente, pero bien. Entonces, siempre empatizando o congeniando, cohesionando sensatez y sensibilidad. Entonces, en ese sentido, sobre todo las que somos mujeres, y en eso que las feministas ardan, porque realmente las mujeres tenemos un rol primordial, porque nuestra lengua es materna, y nosotros justamente tenemos un don social distinto. El hombre es más competitivo y eso también suma precisamente porque queremos ser mejores. Quienes estamos en este espacio buscamos mejorar. El socialismo busca igualdad porque es una ideología de mediocridad. Y precisamente si ellos vencen, no hay más notas altas, no hay el mejor, no hay bien y mal. Y eso es lo más preocupante. Los niños desde chiquitos les encanta competir. Nos encanta ser mejores, nos motiva. Y el socialismo nos corta las piernas. En Australia ya se habla de tall poppy syndrome. Poppy es una flor, que si hay una flor más alta hay que podarla. Entonces esto de una sociedad normada es lo más opuesto a la humanidad en su totalidad, pero sobre todo lo más opuesto a la juventud, a ese ánimo para hacer las cosas, a ese ánimo de resaltar, porque el joven quiere ser sí mismo. Y eso es lo opuesto a lo que pretenden lograr con una sociedad gris. Entonces yo justamente invito a incorporar la picardía en nuestro discurso, y porque precisamente nosotros somos el antisistema, nosotros queremos ser libres en toda la concepción de la palabra, y no hay libertad sin responsabilidad, lo que decía anteriormente de estas dicotomías. Precisamente nosotros te invitamos a tú ser dueño de tu vida, de tus actos, y que no venga papá Estado a decirte qué hacer, porque tú ya tienes tu propio padre. Me gusta lo de papá Estado, muy buen punto, excelente, ahí les dejamos la inquietud. Quiero que Edgar Patiño, líder educativo con amplia experiencia en educación cristiana, miembro de OBED, y RIFE, que es la Red Internacional de Familia de Educación, una plataforma también muy valiosa que ha hecho un trabajo extraordinario estos meses, para continuar con nuestro otro invitado, Pablo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Edguitar. Tiene el micrófono apagado, Edgar. Debes prender tu micrófono. Pasa, ¿no? Pasa y vuelve a pasar, pero les estaba diciendo que es delicioso compartir con ustedes y fue una fecha muy esperada y realmente nos vestimos de gala al tenerles a ustedes y son gente demasiado importante y sé que las personas que nos están acompañando en este momento van a ir derechito después a mirar sus en YouTube, dónde están y qué han publicado, y además de los libros que algunos de ustedes son autores también. Hablemos de educación sexual integral, Pablo. La educación sexual integral forma parte de esta desesperante agenda globalista que está metida en todos los países. En este sistema, Pablo, de imposición ideológico, pareciera que la ciencia desaparece, como que hay una negación a la biología, a lo obvio, a lo que nuestros ojos pueden tantear, percibir, a lo que nosotros sabemos, y se exacerba el estatismo, ese estado papá, como decía Mamela, y obviamente estamos perdiendo la libertad. Obviamente, gracias a ustedes por recordárnoslo. Y hasta nos atrevemos a decir y a preparar, esto pareciera que estuviéramos como preparando el escenario perfecto para que la transexualización y la pedofilia sean como lo nuevo normal. Algo está pasando en el mundo. Tú escribiste un libro sobre este tema, Pablo, el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Según eso,
¿cuál es el concepto de hombre, el concepto de familia que subyace a esa educación sexual integral? ¿Cómo están modificándonos ese concepto de ser humano, Pablo? Yo creo que a esta altura es más que evidente que tanto los organismos estatales, como mencionaban, están totalmente, y como también las organizaciones principalmente internacionales, que son las que están también detrás de toda esta agenda de ingeniería social, están totalmente poseídos de ideologías que son muy peligrosas para la humanidad. Y como tú bien me preguntabas ahí, esta agenda se ha embarcado en un proceso de lo que ellos llaman de construcción de nuestra civilización occidental, de construcción de lo que significa ser hombre. De hecho, se usa mucho ese eslogan de desconstruir las masculinidades, de deconstrucción de la familia. De hecho, los planes de educación sexual de la Argentina explícitamente hablan de deconstruir la noción tradicional de familia. Y esto realmente significa un ataque tal vez nunca visto, o al menos desde una perspectiva nunca vista, a nuestra civilización occidental y a nuestra tradición judeo-cristiana. Las escuelas hoy en día, y eso es algo que lo veo aquí en Canadá, pero también he tenido la experiencia de verlo en muchos países, es lo que se está tratando de imponer también en la Argentina, se han convertido, como decía ese reconocido escritor español Juan Manuel de Prada, las escuelas se han convertido en corruptorios oficiales donde los niños son adoctrinados ideológicamente por un modelo que busca alterar completamente esa incipiente vida afectiva y su sexualidad eventualmente. Sí, es tremendo. Lo que, por ejemplo, nosotros hace 10 años llamábamos corrupción de menores, hoy en día se llama formación en la igualdad, formación en la tolerancia, respeto a la diversidad, formación en nuevas familias y demás. Palabras que suenan muy lindas, pero tras las cuales se oculta un proceso de ingeniería social que se asemeja muchísimo a los procesos totalitarios de otras épocas, como decía Mamela, pero incluso yo diría mucho más peligrosos todavía. Porque los comunistas de antaño te obligaban a aceptar su sistema a la fuerza, por la amenaza de muerte, con la amenaza de enviarte a un campo de concentración, de enviarte al Gulag. Pero estos ideólogos modernos lo hacen transformando las conciencias de los niños, es decir, penetrando en el interior de cada uno de nosotros, levantando la bandera de supuestos derechos humanos, demonizando a quienes no aceptamos la embestida como si fuésemos enfermos mentales afectados por una especie de enfermedad mental que ellos se han inventado, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y otras tantas fobias que son inventadas para la ocasión. Pero el tema es este: mientras tanto corrompen a nuestros niños con un supuesto derecho a ejercer la sexualidad. Sí, de hecho, yo recuerdo en Argentina estar caminando por las calles del centro de Buenos Aires cuando el día que la conocí, de hecho, a Mamela, en una conferencia que dimos con Nicolás Márquez en el Círculo Militar, y recuerdo ir caminando desde el hotel hacia el Círculo Militar en Argentina, y había en una parada del autobús un cartel gigantesco pagado por el Ministerio de Educación de la Argentina diciendo: la sexualidad es tu derecho, que tus padres no te lo nieguen. Dirigido a jóvenes, dirigido a menores de edad. O sea, realmente aquí hay una embestida totalitaria muy grande que penetra en algo tan íntimo, pero también tan ligado a la naturaleza del ser humano. Todos sabemos que tenemos esa necesidad fundamental a la comida, a la bebida, y luego se sigue esa necesidad con respecto a la especie, que es el tema de la sexualidad. ¿Cómo entran por ahí realmente para pervertir a nuestros jóvenes desde un punto de vista intelectual, pervertirnos sexualmente también y demás? Y aunque el niño, por ejemplo, le voy a contar algunos casos de aquí en Canadá, cuando un niño ni siquiera ha todavía atravesado la pubertad, se ofrecen talleres de masturbación, talleres de sexo anal. ¿Para qué? Para sacarse el prejuicio de la homosexualidad, para experimentar todo tipo de orientación sexual y, por encima de todo, como dicen ellos, encontrar el fundamento de nuestra identidad. Porque tú decías, es una deconstrucción del ser humano también. La ideología de género, y aquí lo explico y lo desarrollo bastante, de un modo mucho más profundo en este libro, en definitiva lo que la ideología de género busca hacer es destruir la noción de ser humano. No somos seres humanos, no somos hombres, no somos mujeres. El feminismo viene también a destruir la noción de mujer y esa noción de ser humano, esa esencia que nos constituye a cada uno de nosotros metafísicamente, debe ser reemplazada por lo que uno sienta, por la autopercepción.
que vendría a ser la noción de identidad de género. No porque sí, de una de las oficinas de las Naciones Unidas salió esa famosa lista de los 112 géneros. Es decir, es el propio sentimiento, es lo que ellos llaman la autopercepción, lo que a uno lo constituye como ser humano. Y termino con esto. Esta mañana fue curioso porque fui a tomar un café aquí en Canadá mientras estaba trabajando y preparando uno de mis libros, y había un grupo de hombres conversando, y resulta que los hombres ya en sus 40, 45, muy críticos de la pandemia, muy críticos del gobierno de Justin Trudeau, muy críticos, estaban hablando de una manera que me llamó la atención, y fui, me acerqué a la mesa y los saludé, me presenté quién era y les dije, bueno, los felicito por estar hablando de estos temas, que nadie quiere hablar públicamente porque todo el mundo tiene miedo. Y estaban hablando de este hombre en Toronto de 50 años que se autopercibió como una niña de 6, y el gobierno de Canadá le cambió incluso hasta el certificado de nacimiento. Desde el año 65 le pusieron que había nacido en el 2012 y lo dieron en adopción. Así, un hombre de 50 años que hoy en día puede compartir el baño con una niña de 6. O sea, es tremendo realmente hasta dónde puede llegar la ideología de la propia autopercepción y demás. Pero bueno, muchas gracias por esta pregunta. Claro que sí. Y esperamos ese libro que tú estás preparando Es sobre la ESI, de hecho. Ah, bueno, lo estamos esperando, Pablo. Yo les estaba escribiendo antes de que abriéramos que hace 4 años este país estaba ardiendo. Había una emoción, un celo y una ira por todo lo que estaba el país siendo consciente. Era una cosa impresionante, impresionante. Yo recuerdo que en Bogotá había familias en las manifestaciones, ¿verdad? Había familias, había niños, los papás llevando a los niños en sus coches, cosas muy importantes sucedieron. Y hoy conmemoramos esa victoria pasada. Pero, ¿saben? Yo he estado meditando que esto fue como que se nos acabó el primer tiempo, ¿no? O sea, el partido no se acabó ahí, la guerra no se acabó, fue una victoria de una batalla, de una guerra larga. Esta agenda globalista y todo lo que ello implica es algo salvaje y nosotros nos agarró dormidos. Parece que en nuestra región también algunas naciones hubieran perdido ya el partido. Nosotros sabemos que pasamos una parte y que estamos luchando, y por eso ustedes están aquí hoy, también llamando a conciencia a nuestro país. A mí me preocupan mucho los millennials y los papás de niños preescolares, porque uno está viendo, yo estoy viendo, que muchos de ellos están conformes y están aceptando todo lo que les llega. A finales de marzo, Pablo, te vimos en Chile. Te vimos en Chile en la discusión de la Ley General para la Educación Integral de Afectividad y de Género. E hiciste una cosa maravillosa, que es un documento que yo les invito a todos a que lo revisemos en YouTube, en tu canal. Y es que allí compilaste 15 peligros de la ESI, ¿verdad? Aprovechemos en este poquito tiempo que nos regalan por acá para compartir algunos de esos peligros tan importantes, porque esto no se ha acabado. Esto no se quedó en el 2016, sino que el mal ha seguido funcionando. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, desde el punto de vista psicológico, voy a empezar con este que a mí me parece uno de los más peligrosos. Es impresionante cómo los ideólogos que están detrás de la educación sexual integral y de la ideología de género, ellos conocen muy bien la estructura psicológica del ser humano y ellos saben muy bien que hay una etapa en el crecimiento del niño, en su desarrollo, que va entre los 2 y los 7 años, que es importantísima para la constitución de la propia identidad. Y es por eso que ellos apuntan ahí, a los niños de 3, de 4 y de 5 años. Es por eso que hay un interés enorme durante ese momento precioso, por así decir, de su desarrollo psicológico, de confundir presentando una realidad que no existe, que es la de descubrir la propia identidad. Aquí en Canadá, es impresionante, y también en los Estados Unidos acaba de salir un libro que se llama Daño Irreversible. En inglés el libro se llama Irreversible Damage, Daño Irreversible. Este libro es una bomba porque es un libro que recoge testimonios de las cantidades de miles, especialmente de niñas. Esta autora se dedicó a hablar de las niñas, porque tanto el feminismo que lucha por las mujeres, y en este libro ella descubre o muestra cómo miles de niñas en Estados Unidos y en Canadá están siendo destruidas psicológicamente, físicamente, por toda esta propaganda de la ESI, por toda esta propaganda del género, por toda esta propaganda de supuesta liberación que lleva a la destrucción de la persona.
Y como consecuencia de todo este programa de adoctrinamiento, tenemos aquí en Canadá un problema gigantesco de niños que ya tienen una confusión tan grande, y esto yo lo veo, les puedo contar porque los veo y con estos niños trato. No saben qué son, lamentablemente. Niños de 7, de 8, de 9 años que están totalmente perdidos, que han sido totalmente ideologizados, que han sido expuestos a adoctrinamiento por parte de transexuales, de lesbianas, de homosexuales, de este gran lobby LGBT que se encuentra esparcido por todo el mundo, y realmente le han de hecho producido una confusión psicológica y un verdadero trastorno de su propia identidad, debido a que les lavan la cabeza diciéndoles que ellos son varones o son mujeres porque se lo impusieron sus padres. Aquí en Canadá, y esto para que presten atención todos los de Latinoamérica que muchos me escriben y me dicen, tenemos la visa para irnos a Canadá, nos queremos ir a Canadá. Aquí en Canadá, las mismas escuelas les cambian el sexo a los hijos sin consentimiento de los padres. Les cambian el nombre a sus hijos. Y yo voy a publicar algunos videos con testimonios de mexicanos, de colombianos, de chilenos que han venido a Canadá. Y resulta que sin su conocimiento y sin su conocimiento, les han cambiado el nombre a sus hijos para que experimenten distintas orientaciones sexuales, para que experimenten distintas identidades de género. Incluso conozco un caso de un matrimonio de República Dominicana en que el hijo lo comenzaron a hormonizar, un niño de 13 años sin el consentimiento de los padres. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo van a hacer eso? Eso es un crimen. Pero ¿saben qué? Aquí en Canadá, los padres no tienen patria potestad con respecto a la identidad de género y orientación sexual, que se llama. Y entonces, una escuela, un psicólogo, un médico ideologizado tranquilamente puede comenzar a transformar al hijo de uno, y ese hombre o esa mujer tiene una especie de inmunidad. ¿Por qué? Porque todo depende de la decisión del hijo. Si el hijo consiente a eso, obviamente que los padres no pueden hacer nada. Y aquí también hay un negocio gigantesco, porque estas farmacéuticas y estas clínicas de hormonización pagan activistas para que vayan a la escuela a convencer a niños a confundirlos en realidad y a traerlos a la clínica. Y entonces cuando un niño quiere ir a la clínica, inmediatamente estas clínicas envían un amparo judicial por el cual los padres no pueden hacer absolutamente nada. Aquí en Canadá los padres han perdido ya la potestad con respecto a sus hijos. Hubo un caso tremendo el año pasado, un juicio que llegó a la Corte Suprema, y el día 27 de febrero del 2019 se decidió, la Corte Suprema de Canadá decidió que los padres no tienen patria potestad sobre sus hijos con respecto a la identidad de género y la orientación sexual. Y tenemos, aparte de eso, la ley C-15, por la cual aquí en Ontario el gobierno le puede quitar los hijos a los padres si los padres se oponen a la ESI y se oponen a la ideología de género. O sea que es tremendo realmente el totalitarismo al cual están llevando a nuestros países también, porque lo que está pasando en Canadá lo quieren imponer desde México hasta la Argentina, eso es indudable, y bueno, y España y tantos otros países, ¿no? Pablo, es impresionante lo que nos cuentas. Pareciera que se mezcla progresismo con, como decía Rodrigo Iván Cortés, de vuelta a la barbarie, literal. Y pues realmente este es un conversatorio que es como un abrebocas para todos ustedes, queridos padres, y nos queda realmente poco tiempo antes de pasar a nuestras preguntas y comentarios de ustedes, pero les quiero preguntar a nuestros queridos invitados, en últimas, a la luz de este panorama, que parece un poquito alerta, alerta ya despertamos, ¿o no? De verdad, o sea, al momento en que estamos entre ya grave, el enfermo está pereciendo y lo que sigue. Ustedes, hoy que está enfocado este conversatorio al tema de padres y maestros de colegios privados también, que todavía tienen, por lo menos en Colombia, algo de protección. Bueno, ¿ustedes qué les dirían? No solamente a Colombia, sino a Iberoamérica. ¿Qué es lo que ustedes hoy, a este instante, ustedes creen que deberían hacer padres, colegios, líderes, educadores? Cada uno, por favor, a la luz de todo esto, ustedes dirían, esto es lo más importante, lo central. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que debemos mejorar nuestro discurso en todo sentido. Como dijiste anteriormente, Carmen, contrastar y realmente enfrentar a esta gente, porque esta gente se alimenta de la vergüenza. Te hacen odiar tu sexo, tu familia, tu nación, tu civilización por sobre todas las cosas.
Entonces, en ese sentido, desde el hogar, sembrar el amor por el origen y sembrar el amor y el anhelo por la descendencia, porque esta ideología te hace odiarte tanto a ti mismo que tú crees que no deberías reproducirte, porque crees que la humanidad es una plaga para el planeta. Entonces, en ese sentido, si alguien te dice, tú defiendes la naturaleza, pero propones destruir tu propia especie, entonces realmente ser agudos, apelar al humor, apelar a la sátira, o sea, bueno, lo político ya lo dije anteriormente, ser mejores fiscalizadores, ser mejores ciudadanos, pero también, y ese es otro elemento muy importante, la docencia no es un trabajo que paga bien. Entonces, si uno es profesor, no es porque quiere dinero, es profesor por convicción. Yo, por ejemplo, doy clases particulares, los recomiendo ampliamente porque es la forma más profunda de llegar al otro. Y además, el Ministerio de Educación no te permite libertad de enseñanza, ni siquiera en escuelas privadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación privada hay que repensarla y debemos aprovechar plataformas como estas y redes sociales en general, incluso, sobre todo, mejor dicho, para llegar a los jóvenes. Entonces, ser mejores en nuestro discurso, ser implacables cuando hay que serlo, pero también ser amables cuando hay que serlo, porque estamos en una batalla cultural dentro de la gran guerra espiritual entre el bien y el mal. Y para muchos va de la mano con la fe, pero incluso para quienes no, y en eso es 100% compatible con la ciencia. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, hay cosas que son preferibles y hay cosas que son nocivas. Pero el progresismo, que de progreso no tiene nada, sino un paso progresivo hacia el totalitarismo, nos presenta que no hay bien y mal, no hay hombre y mujer, nada es verdadero, nada es certero y la evidencia no tiene valor alguno en este tipo de sociedades. Entonces llega un punto que todo es tan endeble que puede ser criminalizado por decir algo, pero premiado por alentarle a alguien a mutilar sus genitales. Entonces, no podemos convivir en una sociedad donde no hay parámetros, donde nada es certero, donde ni siquiera sé quién soy, donde llego a odiar a mi padre porque me impuso ser mujer, pese a que mi biología me dice que eso es lo correcto. Entonces, nosotros debemos ser, ya digo, firmes en nuestras convicciones, pero siempre de la mejor manera, porque la vulgaridad está del otro lado. Eso me gusta. Pablo. Bueno, yo creo que complementando lo que dijo Mamela, una de las cosas que he experimentado aquí en Canadá es la siguiente: los niños que son más propensos a ser adoctrinados y pervertidos psicológicamente con todas estas ideologías son los niños que acarrean problemas o traumas relacionados a las relaciones familiares. La relación más importante que existe en nuestro universo es la relación, dejemos de lado obviamente la cuestión sobrenatural, hablemos de una cuestión natural, la relación de los padres y sus hijos. Y es por eso que de esa relación dependen todas las demás relaciones sociales. Si tenemos relaciones entre padres e hijos fuertes, vamos a tener una sociedad fuerte. Por eso el diagnóstico de nuestras sociedades contemporáneas, especialmente con respecto al relativismo, a este proceso de ideologización, a lo que Mamela hablaba de estos jóvenes que están totalmente confundidos, incluso creen que el propagarse como especie es un mal terrible porque le estamos haciendo un daño tremendo al planeta, lo cual es una falacia y es una gran mentira. Pero todas estas ideologías se asientan generalmente más fácilmente en la conciencia de un niño que no tiene una relación fuerte con sus padres. Porque es un niño que está herido, es un niño que está más propenso a ser adoctrinado, a que se le lave la cabeza y demás. Aquí en Canadá, muchos dicen, por ejemplo, a ver, le voy a contar un ejemplo, tanta gente que me ataca, la ESI no te va a hacer que tus hijos sean homosexuales, o la ESI no va a hacer que tu hijo sea transexual. Y es verdad eso, por un lado, pero por otro lado es una falacia, porque en definitiva estos ideólogos, como el marxismo históricamente, lo que ellos buscan es encontrar personas heridas, es encontrar personas las cuales a causa de esa herida, de su infancia, de su psicología, de algo que les ocurrió, puedan ser fácilmente victimizadas. Porque detrás de toda feminista siempre hay una herida muy grande. No porque sí una feminista se vuelve feminista radical. Lo que pasa es que lamentablemente es una mujer que no supo superar ese trauma. Y lo mismo pasa con nuestros niños. Entonces, la mejor manera de defender a nuestros hijos ante toda ideología es
pasar mucho tiempo con los hijos. Y cuando digo esto, no hace referencia a estar en la casa de un modo físico, no, tienen que apagar la televisión, tienen que hablar con ellos, no tienen que ver televisión mientras comen, tienen que escuchar a sus hijos, porque sus hijos tarde o temprano los van a regañar por no haberlos escuchado, y tienen que tomar las riendas, como decía Mamela, de la formación de sus hijos. Muchos padres, lamentablemente, por ignorancia, por comodidad, le dan sus hijos al Estado para que el Estado se los eduque, y el Estado no se los educa, el Estado se los adoctrina. Entonces, es momento, es hora de que los padres realmente tomen responsabilidad de esa palabra, ser padre. Ser padre es algo dificilísimo. Ser padre es un sacrificio. Así que padres, sacrifíquense de verdad por sus hijos, porque es la única manera en que van a sacar hijos fuertes. Muchas gracias. Pablo, gracias. Es precisamente lo que nosotros todo el tiempo estamos enseñando, lo que son factores protectores. Los factores protectores son el vínculo. Y como dice Mamela, la verdad con gracia. Esas dos cosas. Porque los chicos generalmente dicen, yo no quiero escuchar a mis padres porque ellos son homófobos, porque ellos odian a la sociedad. Y ellos han sido criados en nuestro nuevo paradigma de seamos sensibles con el planeta, seamos sensibles con el que sufre, entonces notemos todas esas paradojas y como dice Mamela, hagamos de esto algo agradable para ellos escuchar. Rodrigo Iván, ¿cuál es tu consejo final para irnos a 2 o 3 preguntas muy importantes que tenemos de nuestra audiencia? Sí, mira, yo creo que la vida, la familia y las libertades son pilares de la sociedad. Si no se respeta la vida, pues no hay paz. Si no se respeta la familia, no hay desarrollo. Y si no se respetan las libertades, no hay democracia. Y lo que está pasando, y coincido con Mamela, es que nos quieren arrebatar lo fundamental del ser humano. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues ejercer. Tenemos que ejercer la dignidad de ser humanos. Y esto lo podemos hacer retomando lo que es el amor verdadero. El amor verdadero a nuestro origen, a nuestro destino. El amor verdadero al prójimo y el amor verdadero a uno mismo. Nos quieren arrebatar la dignidad de la manera más estratégica y radical, que es arrebatándonos nuestra paternidad y nuestra maternidad, desvinculándonos. Por eso yo creo que tienes mucha razón. La cuestión está y la clave está en la vinculación. Y la vinculación entre hombres y mujeres, la vinculación de los padres con los hijos, la vinculación de los hijos con los padres. Ahí está el grandísimo reto. Yo los invito a que visiten las páginas del Frente Nacional por la Familia, en donde van a poder encontrar nuestro método, que es FIAT, formarse, informarse, activarse para transformar. Y ahí van a encontrar elementos muy concretos para poder hacerlo. ¿Vuelve a decir la página, por favor? Es www.frentenacional.mx y ahí van a poder encontrar las páginas o el micrositio de e-learning para la F de formación. Van a poder ver el vínculo para observación, que es información. Van a poder encontrar todo lo que es la activación de la ciudadanía de la familia para la transformación. Excelente. Pablo, ¿cómo te pueden encontrar mientras Edgita prepara nuestra pregunta? ¿Cómo pueden encontrar tus libros y tus links? Sí. Veo que tienes una escuela en línea también. Sí, bueno, me pueden encontrar el libro en la página atrapadoenelcuerpoequivocado.com, también en mi página web, simplemente con mi nombre completo, pablomunioziturrieta.com, y ahí tengo los cursos y demás y muchos artículos que publico semanalmente. Y en las redes sociales, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí en YouTube pueden encontrar varios de los cursos que voy haciendo y los voy subiendo también para que los puedan ver el que lo desee. Yo creo que puede ser de mucho provecho para formarse personalmente también. Gracias. Mamela, ¿cómo pueden los jóvenes y nosotros también seguirte, aprender de vos sobre la libertad? Me encanta lo de criterio crítico, conciencia crítica. Eso es súper importante en este momento. Cuéntanos dónde te encontramos y prende tu micrófono, por favor. Sí. Bueno, yo tengo una frase que me gusta aplicar mucho en Exaltar Feminidad, que es: con gracia y elocuencia todo reto es poca ciencia.
¿Me escuchan? Wow. Voy a repetir. Con gracia y elocuencia, toda ciencia. Es Todo reto es poca todo ciencia. reto es Bueno, yo en Facebook soy Mamela, o sea, tengo una fanpage que es Mamela. En Twitter soy Mamela Fiallo Flo, sin la R. En Instagram Mamela Fiallo Flor, que es mi apellido materno. En YouTube Mamela Fiallo. Y en Amazon está Igniting Liberty, Encendiendo Libertad, que es el último manifiesto libertario que, digo cómicamente, sin cuota de género ni racial, fui la única mujer hispana que participó. Y ahí hay una investigación muy profunda sobre el vínculo entre el aborto y el totalitarismo desde la Unión Soviética, que fue la primera nación que lo instaura como ley, y otro ensayo sobre la familia como base de una sociedad libre. Y creo que nos sirven ambos temas. Está en inglés, pero a la orden. Otra vez el libro, por favor. Es Igniting Liberty, Encendiendo la libertad. Muy bien. Y también Soy creo que vale la pena seguirte en Panam Post. Claro. Sí, por supuesto. Todos los días 2 columnas. Todos los días. ¿Quieren saber más de los impactos globalistas? Ahí está. Edgar. A la orden. Ajá, excelente, Carmen. Y yo tengo por aquí una frasecita que encontré cuando estábamos haciendo investigación. Excelente. Hay que hacer el mayor bien posible de la manera más eficiente. ¿Eso quién lo dice? Pablo. Pablo, es un lema de vida de Pablo. Bueno, quiero darle las gracias a Claudia Bravo de la Fundación Perla y también de CIFA, porque nos está ayudando desde atrás revisando lo que las personas que nos acompañan están escribiendo. Y aquí hay una muy interesante y dura. Un padre en Colombia nos comenta vía Facebook en vivo, comillas, a mi hijo en Colombia en colegio privado a sus 5 años de edad le están leyendo cuentos de familias homoparentales y su profesora diciéndole que tener 2 papás es normal. Lo más triste es que el colegio me cerró las puertas al diálogo y la Procuraduría de la Familia me dijo que el colegio estaba en todo su derecho. ¿Qué vías hay ante situaciones como esta? Interesante esto, Carmen. Yo quiero que quien pueda darnos alguna experiencia exitosa lo haga, pero a esta persona también le quiero decir que hay una mesa de colegios confesionales y en este país eso se supone que no puede pasar. Entonces le invitamos a que se ponga en contacto con las asociaciones de colegios. Y en este caso, si es de un colegio cristiano, que lo dudo, pero si fuera, OVED estaría atento allí, la Asociación Colombiana de Colegios Cristianos, o CONACED, la asociación también de colegios confesionales desde el área católica. Estoy seguro que la hermana Gloria también estaría poniendo su granito de arena para que esto no suceda. Carmen. Ella participa de este conversatorio en este momento. ¿Los encuentran en Facebook a ambos? ¿OVED y CONACED? OVED y CONACED también están transmitiendo vía Facebook. Muy bien. Bueno, entonces no están solitos. Y bueno, y a nuestros conferencistas preguntarles cómo se entiende que colegios confesionales acojan esta agenda, qué se puede hacer, qué experiencias exitosas hay. Sabemos, por ejemplo, que en Canadá el sector confesional recibe prebendas del gobierno, pero ¿hay experiencias exitosas que algunos de ustedes 3 conozcan en medio de sus países? Si quieren, comparto la experiencia de la Argentina. La experiencia allá fue que un grupo de abogados por la vida el año pasado realizó una carta legal, es una carta que tiene fuerza legal en la Argentina porque se citan las leyes, se cita la Constitución, se cita el Pacto de Costa Rica, se cita el derecho constitucional por el cual los padres tienen la autoridad máxima con respecto al contenido que se le enseña a sus hijos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un padre lleva a un hijo a una escuela, sea pública, sea confesional, sea privada, lo que hace es compartir ese derecho que ese padre tiene con respecto a sus hijos para que ellos se lo eduquen. Por razones varias, porque los padres no tienen tiempo, porque no tienen el conocimiento, por la razón que sea. Entonces, el colegio, sea estatal, sea público, sea privado, sea confesional, tiene que respetar ese mandato de los padres. Es un mandato que está reconocido en el derecho internacional, en la Carta de Derechos Humanos, está reconocido en el Pacto de San José con respecto a los derechos del niño, está reconocido en todas las constituciones de todos los países de Latinoamérica. No hay un solo país que no haya adherido a eso, salvo tal vez el caso puede ser de Cuba, pero el resto todos han adherido a este pacto
mundo y por lo tanto yo creo que se debería organizar una embestida legal, por así decir. En Argentina entonces se reparte esta hoja que la directora del establecimiento, el director y los profesores todos tienen que firmar que con respecto a tal niño, si de alguna manera se le va a dar algún tipo de contenido de adoctrinamiento, se le debe informar a los padres porque deben tener su consentimiento antes de enseñar cualquier tipo de barbaridad como esas. Y eso tiene una fuerza legal muy fuerte. Y yo creo que los padres no tienen que tener miedo y tienen que hacerlo. También, por las dudas que esté escuchando un profesor, una profesora, que pasa mucho también en la Argentina, le obligan desde los ministerios a dar algo que va contrario a su conciencia, a su fe, algún tipo de aberración. Existe también lo que se llama el derecho de la conciencia. Y en Argentina se elaboró todo un documento legal de objeción de conciencia que se llama para todos los educadores que se encuentren en esa encrucijada que a veces no saben qué hacer. No pueden perder el trabajo y si los echan, le hacen un juicio tremendo a ese establecimiento educativo y eso hay que hacerlo. Tenemos que usar todas las herramientas que tenemos de la ley mientras las tengamos. Pablo, en ese sentido, ¿eso que estás diciendo es lo mismo que el PIN parental o ese documento, por ejemplo, del derecho internacional, dónde lo podemos encontrar? Ahora María Carolina nos va a hablar un poco ya en el cierre sobre el manifiesto por la libertad y el PIN parental, pero tengo la duda. Mire, es distinto que el PIN parental porque el PIN parental vendría a ser una especie de agregado, por así decir, para tratar de defender estos derechos. Esto es anterior al PIN parental. Incluso en Argentina no hace falta, por ejemplo, tener un PIN parental. Y en muchos de los países de Latinoamérica no hace falta tener un PIN parental porque eso ya está en la Constitución, ya está en la ley, ya está en el derecho internacional. Entonces, lo que yo recomiendo es que me contacten por medio de mi página web. Pueden descargar esta forma porque es una forma que puede, un documento legal que puede ser adaptado tranquilamente a cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los fundamentos últimos de este documento valen para todos nuestros países, ya que es parte del derecho internacional. Gracias, Pablo. Si quieres, si no es mucha molestia, no lo mandas y nosotros lo pasamos. Quiero decirles que nos están viendo desde toda América Latina, toda Iberoamérica. Estamos saliendo por todas las plataformas de los Concilio Global de Naciones, por Congreso Internacional de Familia. Gracias a todos los que nos han escuchado. Rodrigo Iván, respondiendo a esta pregunta también, supongo que tienes algo para contarnos. Gracias. Y con eso nos vamos con María Carolina a hacer nuestra aplicación. Tenemos una aplicación hoy, hay que ser prácticos. Sí, en México estamos justo en la batalla por dos cosas. Uno, que se establezca en las constituciones locales de los 32 estados de la República de manera específica, expresa este derecho preferente de los padres en la educación de los hijos. Segundo, que se establezca el mecanismo para que este derecho pueda hacerse práctico. Tiene varias modalidades, pero una de esas es justo, como decía Pablo, una hoja, una arda que se firma. Y tercero, se tienen que organizar, se tienen que vincular de tal manera que puedan ser un frente ante estas atrocidades y ante estos totalitarismos. Si no se juntan y no hacen frente, los van a destrozar uno por uno y les van a ir desgarrando a las familias. Por lo tanto, tienen que esforzarse en vincularse y dar la batalla, tanto en lo legal como en el debate público, como en esa especial vinculación que tiene que haber entre representantes y representados. Excelente. Nos toca organizarnos mejor, parece. Es una de las observaciones que yo tengo. Yo sé que hay muchas plataformas, hay muchas opciones, pero a veces pareciera que la comunicación no es tan efectiva de unos con otros. Este conversatorio espera desde hoy crear también una conexión y una interconexión, de tal manera que realmente seamos más efectivos en herramientas, testimonios, videos, documentos que nos ayuden, que nos enseñen. Bueno, María Carolina, queremos pasar contigo a la aplicación de nuestros dos documentos para hoy. Y Edguita, nos cierras, por favor. Claro que sí. Bueno, yo quería también concluir de frente, como dice Mamela, hablándole a los padres, tanto millennials como los no millennials, los que no somos millennials, de los puntos que hemos hablado acá. Los retos para los padres de familia,
vincularnos, exigir nuestros derechos con vehemencia, honrar nuestra lengua y ascendencia, mejorar nuestro discurso, hablar de la verdad con gracia, ser mejores fiscalizadores y ciudadanos, cuidar las relaciones entre padres e hijos, tomar las riendas de la educación de nuestros hijos y fortalecer los vínculos en familia. Esos puntos les agradecemos muchísimo a nuestros 3 expertos de hoy. Entonces, padres de familia, ¿cuál es el desafío? La exhortación de hoy, cumplir con el derecho que reclamamos y acompañar plenamente a nuestros hijos, enmarcando su proceso educativo de acuerdo a los valores y creencias propias. Aprovechemos la coyuntura que nos pone esta pandemia para así lograrlo. Tenemos también 2 instrumentos fundamentales. Está el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, que los invito a conocerlo, firmarlo. Se encuentra en la fanpage de Facebook del 10 de agosto. Tenemos el PIN parental. Descárguenlo libremente de la página web www.redfamiliacolombia.org y compártanlo con sus amigos y ojalá que lo propongan ante las directivas de sus colegios. Bueno, no me queda más que decirles que muchas gracias a nuestros expertos por acompañarnos hoy. Síganos a todos ustedes en nuestras redes, 10 de agosto, Red Familia Colombia, CIFA, Congreso Internacional de Familia, Foro Nacional de la Familia. Sigamos también ahorita en el canal, que vamos a seguir poniendo ahí las cosas más claves sobre los avances de estas iniciativas y a seguir conmemorando el 10 de agosto, Día Internacional de la Libertad para Educar. Muchísimas gracias a ustedes y 1000 gracias a los expertos que nos acompañaron hoy. Ok, como dice María Carolina, con gracia, con verdad, con diligencia, defendamos nuestras familias. Y la primera batalla es ser presentes, como papás, como hermanos, como familia, ser presentes y fortalecer los vínculos. Gracias, María Carolina. Nos quedamos sin verte, es una mujer preciosa, aguerrida, presente siempre. Nos quedamos sin verte. Carmen Gallego, gracias por todo lo que haces. Y a Edgar. todas las cámaras. Señora. Sí. Señora. ¿Puedo Sí, seguir? Edgar, les ofrezco disculpas a todos. Estoy en un lugar en que definitivamente se nos caía la conectividad, por eso estoy como en un panóptico, los veo a ustedes, no me pueden observar, pero les prometo que la próxima vez estaré presente. Todo en aras a que no se nos dañara la conexión, pero ofrezco mis disculpas. Muchas gracias a todos. Igual Vale, ya es harto conocido la belleza de la mujer colombiana, así que ni lo dudamos. Así es, así es. Quiero dar gracias Muchas gracias. Al equipo técnico que ha trabajado en esta eso es un rollo de conectar todo este montón de redes, eso creo que sufrieron bastante, pero lo han logrado muy bien. Muchas gracias Edwin, Claudia Bravo que nos recogió las preguntas y Melissa, Carmen Elisa que es parte de todo este equipo y otro equipo técnico apoyando, Faisy Alejandro. Bueno, este es un trabajo en equipo. Somos equipo y somos familia. Y Pablo, me quedo con una cosa muy valiosa. Necesitamos trabajar también en la pastoral y el cuidado de los que están dolidos. Eso es algo que es parte de mi trabajo. Vamos por los huérfanos, porque los huérfanos nos los están robando. Entonces, que también las iglesias, las comunidades y las plataformas se preocupen por las madres cabeza de hogar, por los padres que están criando a sus hijos solos. La familia nuclear como tal no lo logra siempre por el impacto de la fuerza de todo lo que está afuera, la presión. Con esta pandemia las mamás están desesperadas, no tienen tiempo. Entonces, seamos también apoyo real, concreto para las familias que están en vulnerabilidad psicoemocional y afectiva. Terminamos. No, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Lo bueno, esto es como dicen que el circo, ¿no? El circo no se quiere ir. Cuando es bueno no se quiere ir. Y así estamos nosotros. Les agradecemos mucho tiempo, muchísimo su tiempo. Vamos a ser dirigentes buscando la información que cada uno de ustedes nos puede proveer, porque así ha sido y hemos sido bastante edificados. Entonces, les seguiremos y a Colombia y a Hispanoamérica. Muchas gracias. Estamos juntos. Y esta celebración que nos sirva para ponernos en sintonía y despertarnos un poco, porque tal vez los tiempos de la pandemia nos querían adormecer, ¿cierto? Nos quieren engañar con algunas cosas, pero nosotros necesitamos estar alerta. Y otra vez, esta frase construida con el aporte de cada uno de los presentes, con gracia, con verdad, con diligencia,
defendamos nuestras familias. La primera batalla es ser presentes, fortalecer los vínculos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.